Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos. Gracias a Dios, su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida a este curso de tiempos finales. Gracias a Dios ya es viernes, estamos hoy a 22 de octubre. Gloria a Dios, este año se nos ha ido muy rápido, un año profético completamente, de enero hasta ahorita y lo que vaya a pasar en este último trimestre. Y damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo de su palabra. Es gran bendición que abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Y Dios nos está enseñando, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se encargan de darnos entendimiento en la palabra y damos gracias a Dios por ello. Pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a iniciar con la lección número 14 ya. Hoy vamos a estar tratando el tema del tercer templo judío. Vamos a ver qué tan importante es este tema, por qué es tan importante la construcción de este tercer templo. Gloria a Dios, damos gracias a Dios. Vamos a ver los antecedentes y vamos a ver que es parte, la construcción del tercer templo es parte de la profecía bíblica. Y por ello es necesario que se construya este tercer templo, es muy importante. Pues gracias a Dios, bienvenidos. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría y discernimiento, amén, en el entendimiento de su palabra. Damos gracias a Dios porque Él lo va a hacer, al Espíritu Santo, porque Él nos da sabiduría, nos da claridad, nos da discernimiento en la palabra de Dios, en su palabra. Él inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los 39 escritores de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, y a Él le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en este día. Pues vamos a orar, vamos a darle honra y gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en el poder de tu Santo Espíritu que habita en tu pueblo, en nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Queremos recibir, gracias por todos los que disponen su corazón, abren su corazón para tener conocimiento, para aprender de tu palabra. Señor, gracias. Tú nos enseñaste, Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en este tiempo que vamos a tener delante de ti, vamos a alimentarnos de tu palabra, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser es lleno de tu palabra y de tu bendición. Tú envías tu palabra y nos sanas, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y guía en nuestro camino. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tercer templo judío. Vamos a tomar como texto base en el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 27. Vamos a tomar este versículo como texto base y vamos a leerlo. Dice así Daniel 9:27, si gustan acompañarme, si tienen una Biblia, gloria a Dios, pues por favor acompáñenme, si no pues escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice así 9:27 de Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Recordemos que la palabra de Dios es clara, nos da entendimiento, todas las frases, las palabras tienen un sentido. Por ejemplo,
Aquí dice, habla de una semana. Hemos aprendido de que la semana judía, el Shavuot, es de años, también es de días y de años. En este caso el Shavuot habla de 7 años. A la mitad de la semana está hablando de 3 años y medio. Dice que se va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues para que haya un sacrificio y una ofrenda quiere decir que hay un templo. Aquí estamos hablando, el profeta Daniel está hablando de la semana 70. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Dice, y hasta que venga la consumación, o sea, cuando ya el anticristo sea juzgado, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya hay un juicio sobre el desolador, ya hay un juicio sobre el anticristo, sobre el dragón, sobre Satanás, sobre el desolador que es el anticristo, y sobre el falso profeta, la trinidad diabólica que hemos estado aprendiendo. Entonces, este es el texto base que vamos a utilizar para entender acerca del tercer templo judío. Es necesario. Hoy trataremos el tema de la construcción del tercer templo judío. Aquí nos podemos hacer una pregunta de entrada: ¿por qué es tan importante y por qué es necesario que el pueblo de Israel construya este tercer templo, el tercer templo judío? Es necesario, de entrada vamos a aprender que Israel construya este tercer templo porque es parte fundamental, parte muy importante de la profecía bíblica para estos tiempos finales. Debe de haber para estos tiempos finales un tercer templo judío. Sin el tercer templo pues no se cumpliría la palabra de Dios, la palabra profética, la profecía bíblica. Por lo tanto, nosotros podemos estar seguros que el pueblo de Israel va a construir este tercer templo. Y quiero decirles que en breve ya será construido este templo. Todo está listo, todo está preparado para esto. Y Dios no es que quiera que se construya o que se le construya un tercer templo. El Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, no habita en templos hechos de piedra desde hace ya más de 2000 años. Jesús vino a confirmárnoslo hace 2000 años cuando se presentó, tuvo un diálogo con la mujer samaritana, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, si quieren, si gusten después buscarlo. Pero ahí Dios le revela a la samaritana que Dios ya no habitaba o ya no habitaría en templos hechos de piedra, ni en el templo de los samaritanos, ni en el templo de Israel. El Señor ya había decidido eso, que Él iba a buscar verdaderos adoradores y que el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre aquellos que lo adoraran y que le iban a poder adorar en cualquier lugar, no solamente en el templo, que su presencia no estaría exclusivamente en un templo, sino que su presencia sería derramada en todos aquellos que lo buscaran como verdaderos adoradores, que buscaran a Dios como verdaderos amantes de Dios, creyentes en Él, y que ellos recibirían el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, la iglesia, desde hace 2000 años, a partir de la fiesta de Pentecostés, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo hace 2000 años, y ahí es donde habita el Espíritu de Dios, en la iglesia, en su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, ya no es necesario que se construya ese templo, viéndolo desde ese punto de vista, pero el pueblo de Israel, como rechazó al Mesías hace 2000 años, pues ellos han querido, desde hace 2000 años han querido volver a reconstruir ese templo. No han podido, pero ha llegado el tiempo en que ellos lo podrán hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra profética del Señor. La construcción de los dos primeros templos y
le antecede el tabernáculo de Moisés que Dios permitió a Moisés o le ordenó que construyera en el tiempo que estuvieron en la travesía en el desierto, más los 2 templos judíos, fueron solo como una enseñanza, figura y preparación de lo que el hombre necesitaría para poder recibir nuevamente la presencia de Dios en sus vidas. Fueron un preámbulo. ¿Por qué fue necesario esto? Porque Jesús no había venido, no había ido a la cruz del Calvario, y por ello Dios tuvo que levantar, ¿verdad?, a través de Moisés el tabernáculo, y después a través de Salomón el primer templo judío ya fijo, y después de que fue destruido ese templo, como vamos a ver ahorita más adelante, pues se construyó o se reconstruyó un segundo templo llamado el templo de Zorobabel, y pues también fue destruido ese templo. También lo veremos un poquito más adelante cuándo fue destruido ese segundo templo. Por lo tanto, ahorita no hay templo, y es lo que quiere el pueblo de Israel, construir su tercer templo. Entonces, como hemos aprendido, Israel es el reloj profético de Dios, y varias profecías pues ya con respecto a Israel pues ya se han cumplido. Así se ha cumplido la palabra de Dios, como por ejemplo una de las grandes profecías acerca del pueblo de Israel pues es que ellos regresarían a su tierra. Ellos en 3 ocasiones tuvieron que regresar porque habían sido hechos cautivos. 3 veces ya le ha sucedido al pueblo de Israel. A ningún otro pueblo en el mundo le ha sucedido esto, que hayan sido dispersados y que hayan regresado a su tierra después de un tiempo. La primera vez pues fue cuando estuvieron cautivos en Egipto, cuando fueron a buscar a José, lo fue a buscar su padre Israel, y los tuvo que ir a buscar, y cuando lo fueron a buscar pues se quedaron ahí el pueblo de Israel. Después fueron desconocidos por los faraones que siguieron, y ahí se quedaron 430 años en esclavitud hasta que llegó Moisés, y como libertador los sacó de ahí y los llevó nuevamente a la tierra prometida. El segundo cautiverio del pueblo de Israel fue en el periodo del imperio de los babilonios por medio de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, quien los llevó cautivos y los tuvieron 70 años cautivos, y después se les permitió regresar nuevamente a su tierra. Esa fue la segunda ocasión. Y la tercera ocasión, y la más terrible, pues ha sido a partir del año 70 después de Cristo, cuando el imperio romano, los romanos a través del general Tito, hijo de Vespasiano, pues destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el segundo templo que estaba construido en ese momento, y fueron dispersados por todas las naciones durante casi 19 siglos, regresando apenas en el siglo pasado, en 1948, volvieron a ser nación, pudieron regresar otra vez a su tierra. Entonces, esta última dispersión fue profetizada ahí está profetizada en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 también, si gustan leer ese capítulo posteriormente. Este evento, pues que ya está cumplido, el regreso del pueblo de Israel a su tierra en 1948, pues es un tema profundo también que vamos a dedicar, yo creo que una lección para entender muy bien el regreso milagroso, porque es un gran milagro. Yo creo que es el gran milagro que le ha sucedido a un pueblo en la historia de la humanidad, este tercer regreso después de 19 siglos de estar fuera de su tierra. Y algunas profecías más acerca de Israel pues todavía están pendientes, incluyendo
la construcción del tercer templo, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Históricamente, Israel ha construido dos templos. Los ha construido para su Dios, para Yahvé, para el Dios de Israel, y el primer templo construido fue el templo de Salomón. Ya explicamos que lo que primero se construyó fue un tabernáculo movible, lo construyó ahí Moisés en el desierto, pero ya como un templo fijo, el primero fue a través del rey Salomón, quien fue hijo del rey David. Vamos a leer esto en 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Si gustan acompañarme ahí en su Biblia. 2 Crónicas 3:1 dice así la palabra de Dios. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Gloria a Dios. El primer templo fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, quien inicialmente el rey David había querido construirlo él, pero Dios directamente le dijo que él no lo construiría porque él había derramado mucha sangre, tenía mucha sangre en sus manos, era un hombre de guerra, el rey David, y le dijo: no vas a ser tú quien me lo construya, va a ser tu hijo Salomón, quien lo va a construir. Y efectivamente así sucedió. Cuando muere el rey David, en su lugar es coronado su hijo Salomón, y comienza y decide hacer la voluntad que le había encomendado su padre y decide construir ese templo. Cabe mencionar que el nombre Salomón viene de la palabra hebrea shalom, que shalom significa paz. Es una palabra muy amplia, pero su significado principal es paz. Y cuando decimos que el templo de Salomón, pues estamos hablando de un templo de paz. A diferencia de David, que era un hombre de guerra, pues Salomón fue un hombre de paz. Entonces el primer templo se puede llamar como el templo de paz, el templo de Salomón. Y esto es importante mencionarlo porque cuando Salomón construye y termina este templo, pues ha sido el periodo de tiempo en que el pueblo de Israel ha tenido paz. Nada más en ese periodo de tiempo el pueblo de Israel ha tenido paz, y todo el resto de la historia del pueblo de Israel se ha visto bajo guerras, bajo dispersiones, bajo cautividades, etcétera, etcétera. Entonces el primer templo fue ese templo de paz, y precisamente por eso el pueblo de Israel en la actualidad, pensando en esto, en este punto de construir un templo de paz, por eso quieren ellos construir su tercer templo. Ellos anhelan que el día de la paz le llegue a los judíos, al pueblo de Israel, y dicen: bueno, pues ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues seguramente construyéndole otra vez el templo a nuestro Dios, un templo que desde hace 2000 años casi 2000 años no existe. Dicen: no, pues cuando lo construiramos otra vez llegará esa paz. Amén. Pero dice la profecía bíblica pues que no es así. Ese templo no es para la paz de Israel, va a ser un templo que será profanado por el anticristo, por Satanás, el diablo que está atrás del anticristo. Al principio pues sí podrán construir ese templo, van a tener un cierto tiempo de paz, así como le pasó al primer templo de Salomón, pero después pues se les acabará esa paz, porque es una paz falsa, es una paz temporal, no es una paz permanente. La paz permanente solamente la puede dar el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, Jesús, Yeshua, el Mesías. Amén. Yeshua, que significa salvación. Gloria a Dios. Yeshua HaMashiach
es el Salvador Mesías, amén, el verdadero, gloria a Dios. Y el pueblo de Israel aceptará en breve a un falso Mesías, como también está escrito en la palabra. Este primer templo, leímos en el pasaje, que fue ordenado por Dios, fue ordenado que fuera construido en el monte Moriah. El monte Moriah, la palabra Moriah viene del hebreo y significa ordenado o considerado por Dios. Eso significa Moriah, monte Moriah, que es algo ordenado por Dios, algo considerado por Dios. También a este monte, el monte Moriah, se le llama el monte santo, y por varias razones. Es importante este monte. Ahí Abraham iba en ese preciso lugar, en la piedra que está hasta arriba de ese monte. Ahí iba a sacrificar por orden de Dios Abraham a su hijo Isaac cuando lo estaba probando. Nada más era una prueba, no lo iba a sacrificar, era una prueba que estaba pasando en ese momento Abraham, pero también pues era una profecía escondida ahí, hablando de que Dios, el Padre, un día iba a entregar a su Hijo Jesús en sacrificio, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí fue en ese monte, en ese lugar fue donde se iba a realizar ese sacrificio. También se le llama a ese lugar el monte de Yahvé Jireh, o el monte de Dios proveerá, porque Dios proveyó en ese momento un cordero para el sacrificio. También profético, profetizando acerca de que Jesús, el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado años más, o siglos, o milenios más adelante, después de que sucedió ese evento. Jacob también, en ese lugar, Jacob, quien se convirtió en Israel, tuvo un sueño o una visión en la que él veía una escalera donde subía y bajaba al cielo y tenía contacto con Dios, ¿sí? También por eso es importante ese lugar, el monte Moriah, el monte santo. Y también es importante entender que ese monte, como leímos, es un terreno que Dios le dijo mandó al rey David que lo comprara por medio del profeta Gad. Le dijo, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por un juicio de Dios, el juicio que había venido por la falta, el pecado que había cometido el rey David de haber censado a su ejército, haberse vuelto orgulloso, haber dejado de confiar en Dios. Dios le dijo, tenía la oportunidad de recibir 3 clases de castigos, y él decidió recibir un castigo directamente de parte de Dios. Y cuando estaba la mortandad a todo lo que daba en el pueblo de Israel, Dios, a través del profeta Gad, le dice a David que comprara ese lugar, ese terreno, que se le llama también a ese terreno, se le llama la era de Arauna, la era o el terreno de Arauna, el Jebuseo. Y ese es el terreno donde está el monte santo, el monte Moriah. Vamos a leer esto, para que lo veamos en la palabra de Dios. Está esto escrito en 2 Samuel capítulo 24, versículo 18, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias. Dios le dice al rey David que comprara ese terreno y que levantara un altar en ese lugar. Y eso fue lo que hizo el rey David, y que con eso se iba a detener la mortandad en el pueblo de Israel. Por eso es tan importante este lugar, el monte Moriah. Dice 2 Samuel 24, 18, dice así: y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Así se llama este terreno, que es el monte Moriah. Subió David conforme al dicho de Gad,
según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor a su rey, por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era o el terreno a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Esto porque Dios se lo había ordenado. Dice: y Arauna dijo a David: tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos para los bueyes, para leña. Y todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey David: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey David dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Gloria a Dios. Este es un principio importante cuando vamos a hacer sacrificios al Señor. No debemos de buscar, ¿verdad?, que nos cuesten, que sean, que tengan un precio, ¿verdad? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Gloria a Dios. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Por eso es tan importante el monte santo, el monte Moriah, donde fueron construidos, ¿verdad?, en la era de este Jebuseo, ¿verdad?, de Arauna, el Jebuseo. Por eso es tan importante este lugar. Por todas estas razones el monte del templo es un lugar tan importante, tan especial espiritualmente hablando, por lo que espiritualmente pues tiene mucha guerra, hay mucha guerra alrededor de este lugar, hay una gran guerra espiritual. Recordemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, potestades, demonios, ¿verdad?, que se trasladan a lo físico. Por eso está tan peleado este monte santo, este monte del templo, ¿verdad? El primer templo entonces fue construido por Salomón en esa era, en ese lugar que compró el rey David, y Salomón lo construyó en el año 960 a.C. Y este primer templo de Salomón, posteriormente fue destruido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 587 a.C., cuando atacaron Jerusalén y cuando el rey Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón. Eso sucedió 373 años después de que había sido construido por el rey Salomón. Después de este templo Israel construyó posteriormente un segundo templo que fue construido por Zorobabel. Esto sucedió durante el imperio medo-persa, el imperio que sucedió al imperio babilónico, y eso fue en el año 515, esto es 72 años después de haber sido destruido el templo de Salomón, se reconstruye el segundo templo. Y este segundo templo, construido por Zorobabel, el rey Herodes, más adelante el rey Herodes llamado el Grande, lo amplió 10 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este segundo templo construido por Zorobabel fue el templo que estaba en pie cuando llegó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y este templo, conforme Cristo lo profetizó durante su ministerio de 3 años y medio, dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Por lo tanto, también fue destruido, pero fue destruido años más tarde, aproximadamente 30 años después de que Cristo había muerto y resucitado y había subido al cielo. En el año 70 después de Cristo es destruido este templo por los romanos, por el general Tito,
y cumpliéndose la palabra que nuestro Señor Jesús había dicho acerca de este templo, que no quedaría piedra sobre piedra. De ese templo, cuando Herodes, el llamado el Grande, ¿verdad? Digo llamado el Grande porque de grande no tenía nada, fue un rey de Judea, de Israel, pero terrible, era descendiente de los edomitas, de Saúl, y ahí se perdió en ese tiempo su descendencia, conforme a Dios lo había profetizado, pero él había empleado ese templo, lo había hecho un templo mucho más grande, le había puesto murallas alrededor, lo había hecho, en ese tiempo era una de las maravillas del mundo, el segundo templo de los judíos, y cuando llegan los romanos pues destruyen todo el templo y solamente quedó de la parte de afuera que había construido el rey o ampliado el rey Herodes, había puesto unas murallas alrededor. Pues de esas del templo no quedó piedra sobre piedra como Cristo lo profetizó, pero de esas murallas solamente quedó una pequeña muralla que hoy es llamada el Muro de los Lamentos. Entonces ese Muro de los Lamentos, esa pequeña muralla, ni siquiera es parte del templo judío. Ahí es donde hace el pueblo de Israel sus rezos, donde oran, ¿verdad? Y se lamentan y oran y piden y lloran a Dios porque se les permite construir el tercer templo. Y ahí es donde los rabinos judíos, los judíos religiosos, los judíos ortodoxos, pues se la pasan orando, poniendo notas, oraciones ahí entre las paredes de esa muralla, y ahí lloran y claman por que se construya ese tercer templo, buscando pues que ellos consigan esa paz tan anhelada que ellos quieren y que necesitan también. Entonces ahí fue la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra, y hoy en día en ese lugar, en el Monte Santo, donde estuvieron esos dos templos de Israel, dos templos judíos, está construido el domo o la cúpula de la roca, o también la llamada mezquita de Omar, que fue construida por los musulmanes en el año 687 después de Cristo. O sea que durante 600 años el monte del templo estuvo vacío después de que había sido destruido en el año 70. Fue abandonado por los judíos, no se les permitió regresar a los judíos durante todo ese tiempo, ni ellos regresaron. Ellos fueron dispersados por todo el mundo, y eso fue aprovechado por los musulmanes. Cuando los musulmanes surgieron con su profeta Mahoma, precisamente por esos tiempos, y ese monte del templo vuelve a las manos del pueblo de Israel, pero hasta el año 1967. Ni siquiera en 1948 ellos tenían el monte del templo. Todavía tuvieron que pelear en la guerra de los 6 días para recuperar esa parte oriental de la ciudad de Jerusalén, donde se encuentra el monte Moriah, o el monte del templo. El pueblo de Israel lo recupera en esa guerra, y pues a pesar de que ellos ya lo recuperaron y está dentro del territorio de Israel, pues ellos decidieron, para llegar a un acuerdo en cuanto a su administración, pues para tener tranquilos a todos sus enemigos, todos los pueblos vecinos, ¿verdad?, enemigos de Israel, para tenerlos tranquilos, pues decidieron darle la administración del mundo a los jordanos, que son gentiles, y esto es musulmanes, que lo administran. Por lo tanto, como está ahí un templo musulmán construido desde el año, dijimos, 687 después de Cristo, y para llevar la fiesta en paz, por eso les permiten
que ellos lo administren. Entonces, hasta ahí está en este momento la situación del monte Moriah, del monte del templo. Y el tercer templo, por lo tanto, debe ser levantado para Dios en ese mismo lugar. Eso lo sabe muy bien el pueblo de Israel, donde fue construido tanto el primer templo de Salomón como el segundo templo de Zorobabel. Tiene que estar el tercer templo ahí en ese mismo lugar. Dice, con respecto a eso hay una ley en la palabra de Dios en el antiguo pacto, ahí en el libro del profeta Ezequiel. Dice en el capítulo 43 de Ezequiel, versículo 12, dice que hay una ley sobre el templo o sobre la casa de Jehová. Dice Ezequiel 43, 12, si gustan acompañarme. Dice: esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Gloria a Dios. Esta es la ley de la casa de Dios, que tiene que ser construido exactamente donde estuvo el primero y el segundo templo. Tiene que estar construido ese tercer templo, que todavía no se construye, pero vamos a ver que pues está en proceso de ser construido ya muy pronto. Fíjense que el pueblo de Israel, los judíos, tienen mucha fe de que ellos van a poder construir ese tercer templo, a pesar de lo que acabamos de comentar, a pesar de que hay otro templo musulmán construido supuestamente sobre donde estaba el primero y el segundo templo. Ellos ya tienen todo preparado. Hay un instituto que se llama el Instituto del Templo, que se ha dedicado desde 1987, si mal no recuerdo, se ha dedicado a preparar la construcción de ese tercer templo. Se ha dedicado a preparar la construcción, el levantamiento de ese tercer templo, y para que todo esté listo, ¿sí? Ya tienen los judíos, sobre todo a través de este Instituto del Templo, ya tienen, por ejemplo, ya tienen la vaca roja o la novilla roja, como se le llama, para poder presentar los sacrificios. Quiero decirles que esto ha sido también algo milagroso, porque esa vaca roja o novillo rojo estuvo desaparecido durante los últimos casi 2000 años, y de repente ¡pum!, volvió a aparecer ese animal, y ya lo tienen listo, preparado el pueblo de Israel para poder presentar sus sacrificios. Ya también tienen todos los utensilios que se necesitan en el templo. Tienen las lámparas, copas, la menorá ya tienen lista. Ya construyeron la menorá, es la lámpara de 7 copas, que es el símbolo verdadero del pueblo de Israel. No es la estrella de David que conocemos, sino la menorá. Ese es el verdadero símbolo del pueblo de Israel. Ya tienen una menorá ahí, es más, ya la están exhibiendo ahí en Jerusalén, cerca del Muro de los Lamentos. Ahí construyeron una menorá enorme, creo que pesa 1,5 toneladas, y es de puro oro macizo. Ya la tiene lista el pueblo de Israel. Ya también están preparados los sacerdotes, sus vestimentas. También el sumo sacerdote ya está preparado, que lleva una vestimenta muy especial. Lleva un pectoral, ¿verdad?, que es que está lleno que lleva 12 piedras preciosas, y pues que el costo de esa vestimenta pues está valuado en muchos millones de dólares. Ya también tienen listos a los levitas, los que están listos para realizar los sacrificios. Ya tienen muchas cosas, ya las tienen prefabricadas. Solamente habría que montarlo. Ellos lo único que necesitan es el permiso para poder construir ese tercer templo. Ya tienen todo listo y tienen mucha fe para construirlo. Y como ya tienen todo listo, pues
claro está que no les va a tomar mucho tiempo el construirlo una vez que consigan ese permiso que les va a conseguir precisamente el falso Mesías, el anticristo, y por medio del cual ellos van a creer que Él es el Mesías esperado. Entonces, yo quiero decirles que, y pienso y creo que ni siquiera 4 meses les tomaría levantar al pueblo de Israel este templo. Sería algo muy rápido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya están listos, preparados, ya nomás quieren el banderazo inicial el pueblo de Israel para poderlo construir. Entonces, la construcción del tercer templo, de acuerdo a la profecía bíblica, es necesario se construya de entrada, y será el banderazo inicial para que comience la semana 70 de Israel. La semana 70 que aquí profetizó, que leímos ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que el gobierno del anticristo duraría, o más bien la semana 70 duraría 7 años. A la mitad de la semana, el desolador, el anticristo, se manifestaría como un supuesto Dios, se sentaría en el templo como Dios, y es cuando el pueblo de Israel lo rechazaría. Entonces, aunque el anticristo esté desde un inicio, desde el principio de la semana 70, hasta los 3 años y medio se va a manifestar ya para gobernar el mundo durante 3 años y medio. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, el anticristo estará durante 7 años, se va a manifestar al mundo, pero a la mitad de esos 7 años es cuando verdaderamente ya va a gobernar completamente el mundo entero. Y esto para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, como leímos ahí en 9:27 de Daniel, pues tiene que estar construido ese templo, porque dice ahí claramente, dice que por otra semana va a confirmar el pacto, les va a permitir construir el templo, pero a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio. ¿Dónde se hace el sacrificio? Pues se hace en el templo. Entonces quiere decir que durante 3 años y medio se presentará, el pueblo de Israel estará presentando sacrificios en el templo, y después los hará, cuando terminen esos 3 años y medio, los hará cesar el anticristo y va a decir: no hagan sacrificios porque yo soy su Dios, y al que me tienen que hacer sacrificio es a mí. Y ahí es donde el pueblo de Israel va a abrir los ojos espirituales, amén. Dios les va a abrir los ojos y van a decir: ah, no, nuestro verdadero Salvador, nosotros lo crucificamos o lo mandamos crucificar hace 2000 años, y el pueblo de Israel, toda la nación de Israel será salva en ese tiempo. Entonces, este templo, el tercer templo, será el templo del periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Será el templo de la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. Recuerden esto bien, es una semana de 7 años. A la mitad de la semana se dará lo que escribió el profeta Daniel, y dijo que sería la abominación desoladora, mencionada también por nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, en 24:15 y en Marcos 13:14, haciendo referencia al libro de Daniel, a la profecía de Daniel, y que, como dijimos, quiere decir que el anticristo hará cesar los sacrificios y se sentará en ese templo para ser adorado por Dios. O sea, será un templo que será profanado, supuestamente hecho para Dios en el principio, pero a la mitad de la semana será profanado. Por eso les decíamos en un inicio que no es tanto que Dios quiera que se construya ese templo, porque el templo de Dios hoy somos nosotros. Ya Dios no habita en templos hechos por mano humana, menos en templos de piedra. El Señor habita en nuestros corazones. Él viene a habitar en el corazón del hombre que abre su corazón a Él y que recibe la salvación,
que es por fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías Jesucristo, y recibe en el mismo momento al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios, que viene a ser morada en el creyente. O sea que nosotros hoy somos ese templo de Dios. Amén. Somos templos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Otra razón por la cual se tiene que construir este templo, ya dijimos que en primer lugar pues es para que se cumpla la profecía bíblica, pues es que hay dos testigos ahí descritos en el libro del Apocalipsis, que posiblemente sean Moisés y Elías, que van a estar predicando afuera del tercer templo y van a estar predicando precisamente en contra del anticristo y del falso profeta durante los primeros 1260 días de la tribulación, o durante los primeros 3 años y medio, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ahí también podemos ver que es necesario que esté construido ese tercer templo. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Gloria a Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, como Jesús nos dijo en Mateo 24. Dice Apocalipsis 11, 1 al 3, dice así, si gustan acompañarme, dice en su Biblia, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, le dice el ángel aquí al apóstol Juan. Le dice: déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿A qué equivale 42 meses? A 3 años y medio. Amén. 3 años de 12 meses y medio año de 6 meses. Son 42 meses. Dice: y daré a mis 2 testigos, a sus 2 testigos, dice ahí la palabra, dice que profeticen por 1260 días, por esos 3 años y medio, vestidos de cilicio. Entonces, por eso también tiene que ser construido el templo, el tercer templo de los judíos, el tercer templo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí van a profetizar, afuera de ese templo, va a estar profetizando los 2 testigos enviados por el Señor, que tendrán grande poder, que serán, dice la palabra, ya también hablaremos, tomaremos una lección especial para hablar de estos 2 testigos, de lo que van a estar haciendo ahí en el tercer templo durante de esos 3 años y medio, que harán grandes cosas y que Dios permitirá que al final sean asesinados, pero que al tercer día resuciten. Eso lo veremos más adelante en otra de nuestras lecciones de tiempos finales. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí cómo vamos entendiendo bien, gloria a Dios, por qué es tan importante este tercer templo, por qué está ya escrito en la palabra, por lo tanto se va a cumplir su construcción como está escrito en la palabra de Dios. Y quiero decirles esto, que es algo bien importante. Cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, el templo y la ciudad fueron destruidos completamente, sobre todo el templo, cumpliéndose la profecía que Jesús había dicho unos años antes, cuando le dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Eso se cumplió a cabalidad. Los romanos llegaron y estaban muy enojados, y aparte de que estaban muy enojados, pues sabían que las piedras del templo tenían incrustaciones de oro. Entonces tumbaron todo el templo, todas las piedras. ¿Para qué? Para sacar ese oro. Es más, ese oro que sacaron los romanos a través de su general Tito, con ese oro ellos financiaron el Coliseo romano, que fue construido
con ese dinero que sacaron de ahí del templo de los judíos, y que pues se convirtió en el templo de los, casi como el templo de los romanos, donde se persiguió en ese templo a la iglesia de Cristo, en el cual durante el tiempo que estuvo ya construido ese templo, pues los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron masacrados, asesinados ahí en la arena de este Coliseo romano, financiado con el dinero que sacaron los romanos del templo, del segundo templo de los judíos. Entonces, cuando fue destruido, y quiero que veamos este punto importante, cuando fue destruido este segundo templo por los romanos, dice, no quedó piedra sobre piedra, y por lo tanto no es posible hallar fácilmente exactamente dónde estaba construido el primero y el segundo templo. Se ha asumido durante muchos años que donde está hoy la mezquita de Omar, o la cúpula o el domo dorado, que está construido ahí en el monte Moriah, en ese lugar, es el lugar donde estuvieron los dos templos antiguos, pero se han hecho nuevas investigaciones y han dado algunas evidencias que el templo no necesariamente o los dos templos estuvieron construidos exactamente donde está el domo de la roca, sino que parece ser que estuvo construido un poquito más al norte de esta mezquita de la roca. Y entonces, si esto fuera así, pues estaría construido este domo o cúpula de la roca, estaría construido en los patios externos. Si esto fuera el caso, entonces se explicaría claramente a detalle lo que el ángel le dijo al apóstol Juan, ahí en el libro del Apocalipsis, que leímos también. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Dice, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dice, por 42 meses, que es el tiempo exacto en el que el anticristo va a profanar el templo. Ojo, gloria a Dios, veamos y entendamos esto. Si es así, esto quiere decir que cuando consigan el permiso el pueblo de Israel para construir el tercer templo, ellos se darán cuenta que no estuvo construido donde está construido hoy la cúpula de la roca, sino fue construido el primero y el segundo templo a un lado, un poquito más al norte. Es más, la puerta del templo tenía que dar exactamente con la puerta oriental por donde entró nuestro Señor Jesucristo, y eso da exactamente a un lado de la cúpula o domo de la roca. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el pueblo de Israel va a poder construir su templo sin necesidad de destruir la cúpula de la roca. Gloria a Dios. Y pues esto también va a cumplir lo que está escrito ahí en el libro del Apocalipsis que acabamos de leer. Dice, el patio que está fuera, dice, del templo, déjalo aparte. O sea, permite que esté entregado a los gentiles 42 meses, dice ahí la escritura. Gloria a Dios. Vemos que Dios tiene todo bajo su control. Amén. Que el pueblo de Israel se dará cuenta tarde que temprano de esto, si no es que ya se dieron cuenta, pero que cuando firmen ese pacto de muerte con el anticristo, pues el anticristo les permitirá construir a un lado de donde está esa cúpula o domo de la roca, pues podrán construir ese tercer templo, exactamente donde estuvieron el primer templo de Salomón y el segundo templo de Zorobabel. Gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Para finalizar, repetimos, no es que Dios quiera que se construya ese tercer templo. Dios no lo necesita.
se necesita para cumplirse la palabra de Dios, o sea, Dios lo va a permitir, le está permitiendo al pueblo de Israel que construya ese templo. ¿Para qué? Para tratar con ellos, con el pueblo de Israel. Ni siquiera el pueblo de Israel necesitaría ese tercer templo. Lo que necesita el pueblo de Israel es recibir a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, el Salvador, como su Mesías Salvador. Eso es lo que necesita el pueblo de Israel. Cuando un judío acepta a Cristo, se convierte en un judío mesiánico y tiene una doble bendición por el hecho de ser del pueblo de Israel y por el hecho de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios utiliza grandemente a los judíos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, Dios ya no necesita más sacrificio, no necesita un templo para habitar en él, porque él habita en el hombre, en su iglesia, en su cuerpo. Amén. En los creyentes en Cristo, ahí habita el Señor. Por lo tanto, ya no necesita un templo físico, ya no necesita más sacrificios el Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue otorgado, fue dado por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero de la Pascua que quita el pecado, que nos ha quitado el pecado. Gloria a Dios, amén. Gracias a Dios por ello. Y por lo tanto ya no necesita, Dios ya no necesita más sacrificios. El sacrificio de Cristo fue perfecto hace 2000 años. Gloria a Dios, ya no necesita más sacrificios de sangre. Nuestro Dios Jesús es nuestra Pascua. Su sangre derramada fue la sangre más pura y limpia que pudo haber sido derramada por nuestros pecados. Amén. Solamente entonces el tercer templo se construirá para que se cumpla la profecía en la palabra de Dios, para que se cumpla Daniel 9, 24, 27 y muchas otras profecías que hablan acerca de la construcción de este tercer templo, y para que Dios comience la semana 70 y comience a tratar otra vez con su pueblo Israel. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, y solamente como la única noticia que vamos a dar en este día, es que todo lo que suceda en el monte del templo en Jerusalén es motivo de noticia mundial. ¿Por qué? Porque es un lugar santo. Espiritualmente, gloria a Dios, es un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así, porque grandes eventos han ocurrido en ese lugar. Gloria a Dios. Y sobre ese lugar nuestro Señor Jesucristo regresará, ¿verdad?, al finalizar la semana 70, y desde ahí Él será el Rey de Reyes y el Señor de señores, y Él gobernará todo este mundo. Amén. Entonces, algo importante que ha sucedido en este monte del templo en Jerusalén es que recientemente recibieron permiso por medio de un tribunal israelí, recibieron permiso los judíos para que oraran, aunque sea en silencio, en el Monte Santo. Antes ni en silencio tenían permiso de orar los israelíes. Bueno, pues ahora ya pueden orar ahí en el monte del templo, ahí en Jerusalén, en el monte Moriah. Gloria a Dios. Y entonces esto se convierte en presión del pueblo de Israel para que pronto ya se les permita construir ese tercer templo. Gloria a Dios. Yo creo que como iglesia, pues primeramente será el arrebatamiento y se construirá ese templo para que ahí se manifieste el anticristo y comience esa semana 70. Entonces, lo más seguro es que nosotros, la iglesia, seamos levantados e inmediatamente se empezará a construir ese templo. Pero nosotros ya sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo que habita en nosotros, amén, nosotros sabemos y entendemos que ese tercer templo sí se va a construir. Gloria a Dios. Pero nosotros hoy somos ese templo
de Dios, ese templo del Espíritu que seremos levantados ya muy pronto. Amén. Gloria a Dios. Y que creemos y sabemos que ese tercer templo sí se va a construir. Gloria a Dios. Pues demos gracias al Señor. Oremos. Digámosle al Señor: Señor, gracias te damos en este día por esta lección acerca del tercer templo. Gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor, la recibimos. Tu palabra es poderosa, no regresa vacía. Gracias que ese tercer templo se va a construir. Tú no lo necesitas, pero el pueblo de Israel lo necesita para que tú te manifiestes ahí en ese lugar, para que tú mandes a tus testigos. El tercer templo será profanado, pero después tú llegarás, Señor, y lo vas a destruir al desolador, al anticristo. Vas a someter yo creo que ese tercer templo que se construya le pasará lo mismo que al segundo templo. No quedará piedra sobre piedra, porque tú construirás un mejor templo, y ese templo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición. Yo te pido bendigas a aquellos que están escuchando esta lección. Si no lo has recibido a Cristo, recíbela en tu corazón. Simplemente dile: Señor Jesús, ven a mí. Yo quiero ser templo de tu Espíritu. Quiero que vengas a mi vida, perdona mis pecados, límpiame, lléname de ti, Señor, y gracias. Quiero irme ahí en ese evento que se llama el arrebatamiento. Gloria a Dios, y que nos vayamos en ese magno evento del arrebatamiento. Ni siquiera conoceremos ese tercer templo, pero que sabemos que pronto, ya muy pronto será construido. Te damos gracias, Señor. Bendito eres. Ven, Señor Jesús. Es lo que clamamos como tu iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a todos los que han escuchado esta lección, la lección 14, el tercer templo de Israel, el tercer templo judío. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Los esperamos para la siguiente lección. Gloria a Dios. El Señor siempre tendrá cosas nuevas y bendiciones nuevas para su pueblo. Gracias, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Su amigo Edgar Pulido les manda muchas bendiciones. Amén. Y le pedimos al Señor que los siga bendiciendo a ustedes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.